40 minutos sobre las 9 de la noche de este programa especial que vamos a destinar a analizar esta segunda huelga general en lo que va de año, la segunda que se convoca contra los recortes de Mariano Rajoy, la tercera que se organiza coincidiendo con esta terrible crisis económica. Están con nosotros Ignacio Bedoya. Muy buenas noches. Buenas noches. Ourense, manifestación importante. Ourense, manifestación importante, centro de Ourense cerrado, polígonos han cibrado también, muy bien. Bueno, la tónica un poco ha sido esta en toda Galicia, porque ya les comentaba antes de la pausa publicitaria que Galicia ha sido una de las tres comunidades, junto con Asturias y Cataluña, en la que, según esos porcentajes que podemos discutir o no, el seguimiento ha sido más notable. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Santiago, con la misma Bueno, yo sensación. creo que en los polígonos industriales efectivamente no hubo actividades de la mañana, y en el comercio yo solo salí por la tarde, de mañana no fui porque la facultad estaba cerrada. La habían cerrado los piquetes, quiero decir, y por la tarde se demuestra el poder de información, el poder que tiene la información. Es decir, los piquetes informativos, a medida que iban pasando, iban cerrando los comercios, y a medida que iban pasando hacia arriba, iban abriendo hacia abajo. Es decir, que se ve que el poder de la información es notable. Bueno, pues cosas que están sucediendo y que han sucedido en Galicia, decíamos Ourense, Santiago. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Vigo ha sido titular en toda España, porque la manifestación pasa por ser una de las más importantes y multitudinarias las que han tenido lugar en la ciudad olívica. Me consta que estuviste en esa marcha. ¿Tuviste esa sensación? Sí, yo tengo la sensación, bueno, en la clave local, de que Vigo ha estado absolutamente paralizada. La ciudad ha sido un desierto por la mañana y por la tarde. Creo que además ya responde a la línea de lo que ha existido en las últimas manifestaciones, de las últimas convocatorias de huelga y de manifestaciones que ha ocurrido en la ciudad, y desde luego esta manifestación ha sido masiva. Masiva en dos planteamientos. Uno, en primer lugar, ha sido una manifestación conjunta de los tres sindicatos principales, de Comisiones, UGT y CIGA, lo cual hace confluir dos manifestaciones muy grandes siempre en una ciudad con una gran base trabajadora y una ciudad con un cierto sesgo de izquierdas, y en segundo lugar también con un itinerario distinto al que se ha utilizado normalmente en Vigo. Es decir, normalmente en Vigo las manifestaciones suelen salir de la estación de tren o de Fernando el Católico y suelen recorrer o bien hasta la Puerta del Sol o hasta la sede de la Xunta al lado de la Alameda en función de los momentos. Esta vez ha sido un itinerario distinto, el de la manifestación principal, que ha salido desde la Plaza de España, el centro neurálgico de la ciudad, y que se ha desplazado hacia la Plaza de América, lo cual quiere decir que recorre la Gran Vía de la ciudad, que son, si no recuerdo mal, 3 carriles a un lado, 3 carriles a otro y toda una medianera. Y yo cuento mi impresión personal esta mañana. Yo quedaba con unos amigos a las 11:30 para asistir a la manifestación en Vigo, y quedábamos en la Plaza de España. Pasaba un cuarto de hora, no lo localizaba ni me podía mover de la concentración que había en la Plaza de España, y yo los llamo para ver en qué otro lado de la Plaza de España estaban. Cuando los llamo me dicen que estaban detrás de la cabecera y que ya estaban llegando prácticamente a la Plaza de América, estaban a nivel de Jesuitas. Por lo tanto, de una manifestación que se ha cuantificado en muchísima gente, yo creo que de las más grandes, y luego podemos contarlo con más detalles, que ha habido en la historia de la ciudad. Siempre cuando se van a las manifestaciones, yo he ido a muchas y he escuchado siempre cuando vas, el que te toca al lado te dice: esta vez es la que más gente hay. Lo oye siempre, a veces uno se echa una sonrisa interna y ni tan siquiera replica estas cuestiones, ¿no? Pero yo sí tengo la impresión de que junto a la huelga general que convocó una manifestación contra el gobierno de Aznar, en aquel momento en que era Pío Cabanillas y decía que se había enterado por los periódicos que fue una manifestación masiva en Vigo, yo creo que esta ha sido de las de mayores dimensiones, al lado de otras manifestaciones, no por motivos de este estilo, sino comparables a las manifestaciones del Prestige, a las manifestaciones por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y por el 11M. Yo creo que la situaría a este nivel, y desde luego nada que ver con otras manifestaciones que se han inflado mucho, como fue aquella en la cual parte del gobierno municipal paseó por la ciudad al lado de los directivos de las cajas de ahorro diciendo que había mucha gente. Nada que ver en ese tipo con la concentración masiva de una ciudad de izquierdas con un alto componente de compromiso social que ha paralizado todos los sectores, el puerto, la industria, el sector naval, el comercio, que lo ha hecho desde la mañana hasta la noche, que lo ha hecho en libertad de los ciudadanos, y que desde luego además ha sacado a la calle no solamente a los que han parado, sino también a mucha gente que no tiene empleo, a estudiantes, a jubilados, en una jornada de reclamación de derechos y de cambios. Un retrato muy preciso que acaba de hacer Gonzalo Caballero de lo que hoy acontecía o de lo que está aconteciendo, lo que está a punto de acabar de acontecer
en la ciudad olívica. Están viendo en sus pantallas, a la vez que nos ven a nosotros, imágenes en directo de lo que está pasando en Madrid. Como saben, en la capital de España la manifestación se está celebrando todavía. Todavía hay gente en el entorno de la Plaza de Neptuno, en el centro de la capital de España, y muy pendientes vamos a estar, como les decía, en concreto de esa Plaza de Neptuno, porque ahí está previsto que se mantenga durante toda la noche una concentración no autorizada por la delegación del Gobierno, con lo cual hay una cierta preocupación porque se pueda producir algún tipo de incidente. Adina Dumitu, muy buenas noches. Buenas noches. Coruña. También. ¿Cómo fue la cosa? Manifestación multitudinaria. Yo creo que ha sido obvio que ha sido una manifestación mayor que la vez pasada, ¿no? Cuando tuvimos huelga general, simplemente por el hecho de que la vez pasada la manifestación, por ejemplo, paró en el Obelisco y toda la gente estaba concentrada alrededor del Obelisco, ¿no? En ese momento, mientras que ahora, en el momento que se llegó a María Pita, por ejemplo, todavía había personas cerca de la Payosa, ¿no? Caminando y tal. Entonces yo creo que ha sido realmente en eso los sindicatos sí que han dado correctamente las cifras, en el sentido de que ha sido una manifestación mayor que la anterior, ¿no? Y también una cosa que ha sido obvia, creo, en esta manifestación ha sido lo que estaba mencionando ahora Gonzalo también, que es que ha habido colectivos que normalmente no están tan representados en las huelgas, ¿no? Por ejemplo, lo que era obvio en la manifestación de hoy es que había muchísimas personas jubiladas, ¿no? Presentes en la manifestación, y este es un colectivo que normalmente no está tan altamente representado en las huelgas, ¿no? Y eso es lógico en este momento que estamos hablando de todo tipo de recortes en las pensiones. Bueno, pues vamos a ir desmenuzando lo que ha pasado. Por darles un poco la última hora, enseguida nos vamos a detener en Galicia de una forma muy específica y de los diferentes puntos de interés en el transcurso de la jornada de hoy, pero vamos a ver primero imágenes de Barcelona. Allí también tuvieron lugar la manifestación por la tarde, y esta es una vista aérea de las concentraciones, también miles de personas, una cierta coincidencia en lo que se está poniendo aquí encima de la mesa de que las marchas están siendo o han sido multitudinarias. Hablaba yo al principio de esa doble vertiente de la huelga general de hoy. Por una parte, la paralización de la actividad productiva, con la guerra de cifras habitual, pero que parece que hay una cierta coincidencia en considerar que fue muy similar a la de la huelga del pasado mes de marzo. Otra cosa son las marchas y manifestaciones, las concentraciones que se han repetido por todas las capitales de provincia y grandes ciudades de España, y que, a la vista y a la espera de que haya un balance mucho más preciso, podríamos estar hablando de cifras, si no históricas, muy importantes. Esas eran imágenes de Barcelona. La manifestación central tenía lugar, como le estábamos contando, en la capital de España, en Madrid, así que vamos a ver imágenes de esa marcha. Esta es la cabeza de la manifestación. Ahí vemos a los diferentes líderes sindicales, que por cierto invitaron también a líderes de organizaciones de trabajadores de otros países, de forma más específica de Francia. Saben que hoy ha habido huelga general también en Portugal, y en diferentes países de la Unión Europea muchas manifestaciones y protestas. Destacar especialmente las de Italia. Enseguida veremos imágenes de las ciudades italianas, de Roma, en donde ha habido graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Conectaremos enseguida, en el transcurso de este programa, con la corresponsal de La Voz en Roma para que nos dé detalles, y hablaremos también con un periodista portugués para que nos cuente cómo se está viviendo en Portugal esta jornada de protesta y cómo se está viviendo en general esta grave crisis económica, que en el caso de Portugal sabemos que tiene acentos especialmente preocupantes. Vamos ya con la primera pieza, un pequeño resumen de lo que hoy se ha vivido en España en este 14N. Galicia ha estado a la cabeza del seguimiento de la huelga general en España. Según los sindicatos, como en Asturias o Cataluña, la participación ha rondado, según las centrales, el 85%, 10 puntos más que la media española. La participación en esta huelga ha sido, en términos porcentuales, superior a la de marzo de este mismo año. Habla de términos porcentuales porque en los absolutos, debido al incremento del paro, la cifra es menor. En ese baile habitual de números, la manifestación de Vigo ha sido la más multitudinaria en Galicia. Estoy buscando trabajo, no sale trabajo por ningún lado. La familia más directa está en el paro, llevan mucho tiempo en el paro. Mi hermano, por ejemplo, ya no cobra prestación ninguna. Hoy no pido ayuda, solo pido que me dejen como estaba. Pues por lo menos darle un toque de atención. Seguida de la de A Coruña. Lo que no sirve es quedarse en casa, hay que protestar. Co recorte que nos fixeron tanto na educación como na sanidade, como co rapaces nos colexios, todo isto que nos está a facer, a onde vamos?
Estamos aí marcados por o que manda Europa. América ten moito poder. Que nos deixe tranquilos, que arregle o seu país, que non veña a arreglar o noso. El paro ha afectado sobre todo al sector industrial, se ha notado en el transporte y ha tenido un seguimiento desigual en el sector servicios. El objetivo de los que han parado es exigir un giro en la política de recortes del Gobierno. Hay alternativas y que las alternativas van a surgir de la presión de la ciudadanía. La patronal prefiere olvidar cuanto antes. No creemos que estemos en momentos de crispar el ambiente, porque es que estamos todos crispados. Que demos por terminada cuanto antes esta huelga, olvidémonos de ella lo más rápidamente posible. Y el Ejecutivo ha asistido impávido a las protestas en la calle. Dice que no moverá una coma. El Gobierno también está convencido de que el camino iniciado es el único posible, es la única alternativa que tenemos disponible. Fuera, en plena Gran Vía madrileña, se vivían los momentos de mayor tensión. Cargas policiales y varios detenidos. Casi un centenar en toda España, de los que 12 lo han sido en Galicia, 8 de ellos en esta concentración anarquista de A Coruña. Venga, aparta los coches, aparta los coches. Con algunas de las imágenes de esta huelga, aunque probablemente haya un símbolo que seguro que mañana van a ver reflejado en muchos de los periódicos que se encarguen de informar de esta convocatoria de huelga, lo vamos a ver enseguida. Es un niño de 13 años que estaba en la calle en Tarragona y que bueno, fue herido por la policía en la refría que se produjo, como decíamos, entre antidisturbios y manifestantes. Enseguida vamos a ver esas imágenes y ya les adelanto que probablemente mañana sea una de las imágenes más repetidas en los diferentes periódicos. Por completar un poco los datos generales de esta jornada, vamos a ver un pequeño gráfico con cifras que han facilitado los propios sindicatos y que tienen que ver con el seguimiento de esta huelga. Habrían secundado el paro 9.185.383 trabajadores. Es un 12% menos que hace unos meses, que en el mes de marzo. Una diferencia que los sindicatos atribuyen al hecho de que hay menos gente trabajando, porque el paro ha aumentado desde el pasado mes de marzo. En cualquier caso, no cubriría la diferencia. Esta es la cifra, como decíamos, que ha dado oficialmente Comisiones Obreras y UGT. Por sectores, el sector financiero, el 45% de los trabajadores habrían parado, en el sector de las comunicaciones el 55%, en el comercio el 68%, hostelería también el 68%, agricultura, ganadería, industria el 85%, el 95%, perdón, servicios postales el 85%, administración el 66%, actividades inmobiliarias, administrativas, limpieza y seguridad el 80%, administración local el 75%, educación 75% y administración central el 52%. El sector más específico en el que estuvo menos involucrado en la huelga ha sido el sector sanitario. No tenemos el dato específico, pero parece que los hospitales y centros de salud funcionaron con una cierta normalidad. Y ya por último, un último gráfico en el que vamos a ver el seguimiento de la huelga por territorios, por comunidades autónomas. Como les decía, Galicia, Cataluña y Asturias han sido las comunidades con un mayor seguimiento. Paradójicamente, en Galicia acaba de ganar las elecciones por mayoría absoluta el Partido Popular. Andalucía el seguimiento ha sido del 80%, Cantabria el 79%, Comunidad Valenciana y Madrid el 78%, Aragón y Castilla y León 75%, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja y Navarra 70%, Baleares y Canarias 68%, y muy llamativa la cifra del País Vasco, en donde la huelga habría involucrado al 51% de los trabajadores, como ven, una cifra que dista mucho del caso de Galicia. Roberto, impresión primera. Bueno, la impresión primera es la impresión de una profundísima preocupación, una profunda preocupación. Al margen de cuál sea la posición, yo la expresaba hoy en el periódico, yo creo que es un error haber convocado una huelga general, creo que es un error que va a conducir a la frustración. Yo entiendo perfectamente que la gente haga huelga, entiendo perfectamente que la gente se manifieste, pero creo que la responsabilidad de los líderes sindicales, algunos de los cuales tienen mucha más información que los ministros del Gobierno, no digo que el ministro de Economía, pero que los ministros del Gobierno, porque llevan mucho más tiempo haciendo política que los ministros del Gobierno. Los ministros del Gobierno llevan 8 meses o 10 meses y Cándido Méndez lleva al frente de UGT 20 y tantos años, por tanto tiene mucha información, mucha más que cualquier miembro del Gobierno sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo insisto, profunda preocupación. Yo creo que estamos en una situación muy complicada. A mí me da exactamente igual ya en este momento que haya habido 9 millones de trabajadores
en fin, el afinar a 9.185.333, esto es una técnica publicitaria para darle verosimilitud a la cifra. Si uno dice 9,5 millones, si tú dices hasta 300, esto es absolutamente imposible, entre otras cosas porque ha habido huelguistas discontinuos que esto cerraban a medida que pasaban los piquetes y abrían luego. Esto es muy difícil de contabilizar. De todas maneras, los trabajadores por cuenta ajena sí que es fácil, porque a esa gente se va a descontar el salario. No, por supuesto, a estos es a los que más fácil es de saber porque se les va a descontar el salario. Pero es decir, a mí me da igual, en estos momentos, insisto, que haya habido 9 millones, 7 millones o 12 millones. Esto me parece que es irrelevante. Lo relevante es que hay un claro desencuentro entre un gobierno que acaba de ganar las elecciones hace 10 meses, 11 meses, con mayoría absoluta, un absoluto y claro desencuentro, y una parte muy importante de la opinión pública que está en contra del gobierno, es decir, que está radicalmente en contra de las políticas del gobierno, que no apoya a la oposición. Esto hace 2 o 3 días un diario madrileño publicaba una encuesta en donde diríamos el nivel de desafección respecto de la oposición es mayor que respecto del gobierno, lo cual, en fin, es algo que pone los pelos de punta, dado que la desafección al gobierno llega a ser del 80 y tantos % entre los encuestados y, por tanto, entre la opinión pública española, entre los ciudadanos españoles. Y yo creo que con un clima en el que la crispación va a ir en aumento si no se toman medidas serias, ¿no? Yo creo que es muy mala la política de los sindicatos de echar a la gente a la calle sabiendo que el margen de maniobra que existe es muy pequeño, y que es muy mala la política del gobierno de actuar contando con que la mayoría absoluta cubre todo, porque la mayoría absoluta no cubre todo. En fin, yo puedo entender que en el primer momento el presidente del gobierno no tiene por qué hacer una declaración, pero el presidente del gobierno tendrá que hacer mañana una declaración. El presidente del gobierno no puede decir, el ministro de Economía, que hable el ministro de Economía, ¿no? Está hablando de Mariano Rajoy. Vamos a ir visitando todos los escenarios, pero compañeros, a ver si podemos tener preparado ese momento en el que Mariano Rajoy entraba en el Congreso de los Diputados, porque ya les decía que el Congreso hoy no paró su actividad. Entraba en el Congreso de los Diputados y, lógicamente, todos los periodistas buscaban a Mariano Rajoy. ¿No lo tenemos? Bueno, Ignacio. A mí me gustaría hacer una puntualización con respecto a lo que ha dicho Roberto. No sabemos si realmente han sido los sindicatos los que han sacado a 9,5 millones de personas a la calle, o, porque esto no lo sabremos nunca además, o si realmente es que la ciudadanía está tan harta que utiliza las únicas vías que tiene para protestar frente a la política del gobierno. No lo sabemos. Sigue inmediatamente, solo déjame hacer una puntualización. Lo único que sabemos es que si los sindicatos no hubieran convocado una huelga general, no hubiera habido una huelga general. Esto es lo único que sabemos. También es cierto, también es cierto que la ciudadanía cada vez se está organizando más al margen de sindicatos y partidos políticos. Sin duda, sin duda. Y esto es un tema también que hay que tener en cuenta. Eso por una parte. Luego, por otra parte, a mí me parecen muy interesantes las manifestaciones de algunas de las personas que han salido en el reportaje, que son personas mayores, personas que no se les ve ningún tipo de militancia dentro de los partidos políticos ni dentro de los sindicatos. No, sino es cierto que la participación es muy transversal, ¿eh? O sea, claro, hay gente, vamos, el cabreo es muy transversal. Claro. Es decir, la ciudadanía, yo creo que lo que está empezando es adquirir conciencia de que no puede estar sumida permanentemente en el duelo y en la melancolía, que es a donde nos quieren llevar, en definitiva. Es decir, el duelo en el sentido de que estamos perdiendo algo que teníamos anteriormente, que era un mundo mejor, un mundo del bienestar, un mundo de derechos, un mundo donde todos más o menos con los defectos y las virtudes que tenía vivíamos bien, y tampoco podemos sumirnos en la melancolía de que no servimos para nada, no valemos para nada, y además lo que tenemos no lo hemos ganado a pulso por vivir como hemos vivido. Y entonces yo creo que la ciudadanía se está desprendiendo de todo eso. Dejadme un momento, Ignacio, ahora sigues. Vamos a ver a Mariano Rajoy, que ya por fin sí que lo tenemos preparado. Ese momento, como les decía, en el que el presidente del Ejecutivo entraba en el Congreso de los Diputados con esa convocatoria de huelga general a sus espaldas. Los periodistas le ponían la alcachofa, que se dice, y decía esto. Le hablo al ministro de Economía, No. ¿Cree que la huelga está siendo un fracaso? Venga. ¿Está todo bien, con normalidad? El ministro de Economía, por favor. Bueno, el ministro de Economía, después escucharemos a Luis de Guindos, que efectivamente habló de la huelga general. Ignacio, perdón. No, lo que estaba comentando era fundamentalmente eso, que es que no sabemos si realmente los sindicatos tienen tanta fuerza como para sacar a 9 millones de personas a la calle, o es que realmente es la ciudadanía la que, ante una manifestación de organización,
sale a la calle a protestar individualmente, como ciudadanos que somos y como ciudadanos que somos con derechos a ejercer, pues un derecho de segunda generación como es la huelga, ¿no? Luego hay otra cosa también que me llama muchísimo la atención, que es efectivamente el hecho de que aquí en Galicia ha salido el 85% ha habido una respuesta del 85% y efectivamente ha ganado el Partido Popular. Pero eso, ¿qué lectura hay que hacer de eso? Yo creo que la lectura que hay que hacer precisamente es un poco el argumento que yo te estaba planteando anteriormente. Es decir, la ciudadanía, yo creo que ya de lo que son los partidos de izquierdas y de los sindicatos pasa muchísimo. Y entonces se está empezando a organizar ya individualmente. Y esto evidentemente es un aviso para navegantes desde mi punto de vista muy importante, especialmente para una izquierda a la que se le tenía que caer la cara de vergüenza de que hayan sido los jueces y la policía los que hayan sacado adelante el tema de los desahucios. Bueno, había colectivos también que estaban, estos desahucios, estoy pensando, lo que estaban poniendo encima de la mesa, que los desahucios tenían que parar antes que los jueces pero que la la desafección hacia la izquierda por parte de la ciudadanía es tremendamente importante y que la ciudadanía se está empezando a organizar por su cuenta. Bueno, vamos a ver esas imágenes, esa imagen que yo les decía que puede convertirse en uno de los símbolos de esta huelga general. Tenía lugar en Tarragona, un niño de 13 años que acabó siendo víctima de un porrazo de la policía durante la manifestación que tenía lugar en esta ciudad catalana. Pero como vemos, los antidisturbios están tratando de dispersar a algunos manifestantes y en esa mujer que está con el jersey rojo está tratando de proteger a ese niño que, como decíamos, tiene 13 años y que recibió un golpe en la cabeza con una brecha que necesitó varios puntos de sutura. Hay fotografías que habrán visto, supongo, del rapaz sangrando por la cabeza. Ahí está el crimen. Bueno, Gonzalo, primera impresión. Yo, para dar una visión general, yo creo que es evidente que hoy ha habido una huelga general que ha tenido un alto nivel de seguimiento. No entro tanto en la cuestión del porcentaje, coincido en que además las cifras, pero está claro que existe un seguimiento muy importante en todo el país a esta convocatoria de huelga general. En algunos lugares puede ser más alto, en unos sectores más o menor, pero evidentemente nadie puede evitar aceptar que la huelga general no ha tenido ningún seguimiento o que es algo menor. Ha habido una huelga general, que ha paralizado el país, que ha paralizado los transportes, que ha paralizado la industria, que ha paralizado el comercio. Podemos desgranar las razones que hay detrás. Unas pueden ser, en algún momento puede alguien argumentar que ha habido una movilización de los sindicatos o de piquetes y demás, pero lo cierto es que, y las calles así lo muestran, es que ha habido también un componente voluntario de ciudadanos libres que serenamente se han manifestado, que han dejado de trabajar, que en muchos casos han tenido que hacer un esfuerzo terrible, de ciudadanos que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que tienen que renunciar a su salario en un día para poder decirle también a las clases políticas, a las clases dirigentes, a la clase financiera, necesitamos una política económica distinta. Perdona, Gonzalo, que te interrumpa, es que tengo a una persona al otro lado del teléfono. Antes de decir que efectivamente se están empezando a producir choques entre la policía y los manifestantes junto al Congreso. En cuanto tengamos imágenes disponibles las compartiremos con todos ustedes. Algo que se veía venir, que decía el otro. Decía que tenía a un invitado a través del teléfono, José Manuel Sánchez Aguión. Muy buenas noches. Hola, boas noites. Secretario Xeral de Comisións Obreiras, a punto de rematar esta xornada de folga. Valoración? Pois creo que é unha valoración positiva. Creo que a clase traballadora, a cidadanía, amosou con claridade, creo que de maneira incontestable, o rexeitamento total e absoluto ás políticas, a xestión que se está facendo da crise por parte do Partido Popular, que nos levan a máis paro, a pérdida de condicións laborais daqueles que ainda teñen a sorte de estar traballando, que están desmantelando os nosos sistemas públicos, a sanidade, o ensino, e que ademais estamos nun camiño que nos leva a un pozo sin fondo, sin saída, e nos queren meter no camiño de que só hai unha alternativa posible. Nos queremos demostrar, e hoxe tamén era unha das reivindicacións que planteábamos, que hai outras solucións, que hai outras alternativas e que desde logo non poden ser a maioría social, a clase traballadora, que non teñen ninguna responsabilidade do que paguen a crise. E creo que hoxe quedou manifestamente claro. Bueno, efectivamente, manifestacións importantes en Galicia, particularmente esa de Vigo, que foi a marcha central. Hai menos dun mes que se celebraban eleccións autonómicas aquí en Galicia, o Partido Popular acadou maioría absoluta. Como interpreta vostede a presencia masiva hoxe de xente na rúa con ese voto mayoritario do Partido Popular hai menos dun mes? Bueno, xa dicíamos nas eleccións que a desafección dunha parte da cidadanía que se manifestou con un importante incremento dos votos en blancos e da abstención en relación aos outros procesos, a falta de alternativa
clara e nítida da oposición parlamentaria da anterior legislatura o sistema electoral, que pondera, ademais, o peso urbano ou o peso rural en relación ao peso urbano e o propio sistema electoral, determinaron que o Partido Popular non só revalida a maioría parlamentaria absoluta, senón que aumenta 3 escanos, pero supón que vai a gobernar co 24% do apoio real da poboación en Galicia. Creo, ademais, que nas grandes cidades foi onde a esquerda tuvo os mellores resultados e onde as movilizacións sociais que se venían desenvolvendo nos últimos meses, nos últimos 2 anos, se manifestaron, creo que de maneira moi evidente tamén en unha participación masiva. Por lo tanto, a nos non nos sorprende. Ten a maioría parlamentaria, sin duda, legítima, sin duda, pero a maioría social tamén se manifestou hoxe con claridade e rotundidade na rúa. Bueno, a pregunta que se fai todo o mundo, para que vai servir esta folga? Pois sirve para transformar moitas cousas, para primeiro amosar o rexeitamento absoluto. Un goberno non pode ganar unhas eleccións dicindo unha cousa e facendo outra política, e creo que a ciudadanía está dicindo que ese non é o camiño, que non se está de acordo con estas políticas. Hai métodos na democracia para intentar validalo, e nós vimos exigindo de fai tempo xa un referéndum, que se preguntas a ciudadanía se as políticas que están desenvolvendo son as que está dispostas a soportar, se os sacrificios absolutamente injustos que están pedindo son os que está dispostos a soportar. Pero o dereito tamén, por iso era unha folga sindical, era unha folga laboral, era unha folga cívica tamén, o dereito a trasladar a indignación, o medo, o cabreo, a movilización, a decirle ao goberno, a decirle aos gobernos que por aquí non pasamos, que é posible outra alternativa, teñen a pelota no seu tellado, teñen a responsabilidade de tomar nota e de facer lectura oportuna e, por lo tanto, de intentar facer algo que non fixo este goberno, que dialogar, que buscar e intentar negociar outras saídas a esta crisis. José Manuel Sánchez Aguioi, moitísimas grazas, porque supoño que foi un día longo para vostede, así que moitísimas grazas por atendernos en directo cando faltan 2 horas para que remate esta xornada. Boa noite. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, Dina, me faltaba tu valoración. Sí, bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que vale la pena analizar, ¿no? Por un lado, no nos olvidemos que ha habido manifestaciones en varios países europeos. Es probable que la más activa haya sido en España, ¿no? Pero ha habido mucho en Portugal, Italia, Grecia, ¿no? Sí. En todos estos países y también en otros países que no tienen tantos problemas de paro como tiene España, por ejemplo. Y esto demuestra que simplemente estamos asistiendo a un fenómeno muy amplio que habla de que la dirección de la Unión Europea en este momento no está en acuerdo con lo que la ciudadanía demanda, ¿no? Y esto creo que es un cambio al que asistimos todos, que se está transformando, que está ocurriendo día tras día tras día, ¿no? Que nos está llevando a una Unión Europea que a lo mejor no vamos a reconocer dentro de poco tiempo, ¿no? Porque la Unión Europea hasta ahora no se podía concebir sin el estado de bienestar, ¿no? Si este estado de bienestar está empezando a transformarse en muy poco tiempo, lo que ha costado construir durante muchas décadas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la huelga en general, de hecho, cataliza una energía que de otra manera se podría catalizar de formas más destructivas. Estamos en una situación sin salida para aquellos ciudadanos que realmente no pueden estar representados en el sistema. Vamos a ver, hemos visto que efectivamente el Partido Popular haya conseguido mayoría absoluta, ¿no? En España, y ahora también en Galicia ha revalidado esa mayoría absoluta. Esto fueron hace 20 días. Claro, pero el tema de la política del Partido Popular, el tema es que hemos visto y hemos analizado cómo en términos de votos absolutos, el incremento de votos absolutos para el Partido Popular a nivel nacional no ha sido tan grande. Lo que ha pasado realmente... En el caso de Galicia, insisto, el Partido Popular tiene tantos votos como el resto de las fuerzas juntas. Sí, pero hay gente que ha votado al Partido Popular pero lo ha votado menos que en las anteriores elecciones, ¿no? Ha habido 150.000 votos menos. Y déjame solo terminar con este argumento a nivel nacional, Roberto. Yo creo que lo que ha pasado a nivel nacional es realmente que el incremento en número de votos absolutos no ha sido tan grande, y lo que ha pasado es que realmente la izquierda ha perdido las elecciones. Al perder la izquierda las elecciones y al haber de esa desafección con la política en general, tanto por la derecha como por la izquierda, como con el Partido Socialista, ha habido una parte importante de la población que no se encuentra representada en este momento en el gobierno y en las políticas que se están llevando a cabo, que no encuentra manera de que su visión, ¿no?, sobre la política y sus opciones para la política se vean representadas. Esto tiene que ver también con el sistema bipartidista y puede haber un análisis más amplio de en qué sistema estamos y qué tipo de partidos pueden acceder, ¿no?, a entrar en el Parlamento. Pero yo creo que en este contexto realmente los ciudadanos que no han votado al Partido Popular, los ciudadanos que no han apoyado este proyecto, ¿no?,
No tienen otra salida al no haber realmente una alternativa por parte del Partido Socialista que sea creíble en este momento y que pueda llevar a cabo y pueda catalizar toda esta energía que estamos viendo en las calles. Decías, Roberto. Debo decir que algo, en todo caso, analizamos mal a la fuerza, no digo tú, digo todos, ¿no? Porque Fernanda insiste con razón, yo creo, ¿no? A los datos siempre se les puede dar la vuelta que se quiera, pero los datos están ahí, ¿no? Y el dato concluyente es el que decía Fernanda. El PP tiene, por primera vez en muchos años en Galicia, más votos que toda la izquierda junta. Por primera vez tiene más votos que la izquierda junta, lo que no ocurría hasta ahora, ¿no? Pero es que esto ha ocurrido hace 20 días, pero dentro de una semana y media, exactamente dentro de 11 días, va a haber elecciones en Cataluña, que va a ganar, según todas las encuestas, incluso en algunas encuestas le dan la mayoría absoluta, el partido que ha dirigido los mayores recortes que se han dirigido en España, sin duda alguna, desde que ha iniciado la crisis, que es Convergencia. Sí, pero y va a ganar con mayoría absoluta. Es más complejo no, pero todo es más complejo. A mí, todo es siempre más complejo, claro. Cuando uno analiza las cosas son siempre más complejas. A mí, lo que me gustaría saber, porque yo creo que este es el problema fundamental, yo he de reconocer que estoy esta noche profundamente preocupado, es decir, muy preocupado. Es decir, hacía muchos días que no estaba tan preocupado como estoy esta noche, porque creo que la importancia de la huelga, que es evidente, o sea, luego se puede... sí, bueno, he oído algunos datos de que si la caída de los datos que facilita Red Eléctrica Española es que... Vamos a ver, eso sí, bueno, sí. Pero esto a mí me da igual, porque pero la gente que está en la calle la estamos viendo. Esto es evidente, es decir, hay varios cientos de miles, probablemente más de 2 millones, 1 millón y pico, 2 millones de personas manifestándose en la calle. Ha habido un porcentaje muy amplio de trabajadores que han ido a la huelga. Es cierto, con presiones en algunos casos, pero es cierto que ha habido un porcentaje muy importante de trabajadores que han ido a la huelga. Y a mí lo que me preocupa es que aquí no hay, detrás de todo eso, por utilizar una palabra que se suele utilizar y que probablemente nuestros espectadores entenderán de inmediato, no hay una hoja de ruta. Es decir, ¿cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta es echar a un gobierno que acaba de ganar las elecciones con mayoría absoluta para que un gobierno, que lo sustituya con mayoría relativa, haga exactamente lo mismo que está haciendo este gobierno. Porque la huelga general, esta huelga general, es la tercera huelga general desde que se ha iniciado la crisis. 2 contra el Partido Popular en 8 meses y unas semanas, y una contra el Partido Socialista, que decía, más o menos, esto me da igual, pero más o menos, exactamente lo mismo que dice ahora el Partido Popular. Exactamente lo mismo. Que no había más remedio que hacer la política que se estaba haciendo, que el margen de maniobra era el que había y que había que hacer la política que se estaba haciendo. Entonces, el problema es que cuando tú sacas 8 millones, cuando tú llevas a 8 millones de trabajadores, 9.185.383 personas a la calle, a la huelga, y llevas varios cientos de miles, un par de millones, me da exactamente igual las cifras, porque no es un problema de cifras, a la calle, a manifestarse, tú tienes que tener una hoja de ruta de lo que vas, de cómo vas, si no quieres provocar un grave conflicto social y un desencuentro entre la calle y las instituciones que sea irresoluble y que esto acabe siendo Grecia, que creo que no lo queremos nadie, desde luego yo estoy seguro que no lo quieren los sindicatos y estoy seguro que no lo quiere el gobierno ni los partidos. Tú tienes que tener una hoja de ruta alternativa. ¿La hoja de ruta qué es? ¿Echar al gobierno? Esta puede ser una hoja de ruta. Supongo que no es la hoja de ruta, porque es difícil echar a un gobierno que hace un año que ha ganado las elecciones y tiene mayoría absoluta. La hoja de ruta, ¿cuál es? Que cambie la política económica. ¿Para qué política económica alternativa? Esto es lo que yo quiero saber. Sí, pues vamos a preguntárselo a José Antonio Gómez, secretario xeral de UGT, que temos tamén outro lado do fío telefónico. Moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, estamos escoitando a Roberto Blanco Valdés, folla de ruta. Agora que? Pois eu penso que un goberno responsable, despois da gran movilización social que se produciu hoxe, da gran movilización ciudadana que se produciu hoxe, pois un goberno responsable deberíase de pensar en mudar o rumbo, porque esa maioría silenciosa da que falaba Rajoy, pois parece que xa non é tan silenciosa. Eu creo que cando un número tan importante de cidadáns de todas as idades, de diferente condición social, traballadores, empregados, desempregados, estudiantes, bueno, en definitiva, o conxunto da ciudadanía, mostrou dun xeito tan claro e rotundo o rexeitamento a esta forma de gobernar, a esta forma de gobernar que ao final está condenando a población a marginalidade, a pobreza e a desigualdade, pois o goberno debería deterse e mudar de rumbo. E o primeiro que debería facer, ao mellor, escoitar un pouco máis a ciudadanía,
porque o peligroso desto é que, do contrario, a situación económica, política e social pois pode acabar un tremendo nivel de deterioro que pode pôr en grave perigo a estabilidade social e moitas das conquistas democráticas que tantos esforzos e tantos sacrificios nos costaron ao conxunto. Eu creo que o que ten que facer o goberno é escoitar a ciudadanía e nós o que exiximos ao goberno pois é un cambio radical nas súas políticas. En primeiro lugar, porque se están a demostrar que non sirven para impulsar o crecimento, nin sirven para reducir o déficit, solo sirven para atacar o estado de benestar e están a significar un sacrificio insoportable e inútil para a inmensa maioría dos cidadáns. Eu creo que hai outro tipo de políticas, non só políticas que se apoyen no axuste fiscal compulsivo que desmantela o noso estado de benestar, e o que está a facer pois é disparar o desemprego e aumentar a desigualdade social. Claro, hoxe escoitamos xa declaracións dunha parte do goberno, non do presidente do goberno que preferiu non facelas, pero si do ministro de Economía, e non ten moita pinta de que vayan facer cousas diferentes das que están facendo. Incluso hoxe o vicepresidente da Comisión Europea oportunamente tamén convocaba unha rolda de prensa para decir que o goberno español está facendo as cousas moi rematadamente ben. A miña pregunta é, señor Gómez, si non se produce ningún movimento por parte do goberno nun plazo corto de tempo, porque supoño que a pretensión é que a reacción sexa cun carácter máis ou menos inmediato, que van facer as organizacións sindicais? Organizar outra folga xeral? Mire, as organizacións sindicais o que non vamos a facer é resignarnos, nin vamos a permitir xa que os cidadáns, os traballadores, o conxunto da sociedade se resigne e que se estea gobernado simplemente para unha minoría, que se goberna simplemente para unha élite e cada vez que se condene a maioría da población á pobreza e á indixencia. Eu creo que onte dixeron claramente os cidadáns que a urxencia ten que ser o emprego, ten que ser a xusticia fiscal e social, e que ten que ser deixar de atacar os salarios, a protección social e os nosos servicios públicos. Desde as organizacións que formamos parte da Confederación Europea de Sindicatos do Sindicalismo Internacional, levamos demandando durante moito tempo un contrato social para Europa, con un verdadeiro diálogo social e con unha política que ten que favorecer os empregos de calidade e non a precariedade laboral. É unha solidaridade real, económica, entre os países europeos en unha solidaridade condicionada como a que está propoñendo a Unión Europea, Alemania, aos chamados países periféricos. Xa para rematar, José Antonio Gómez, decíamos antes que hai 20 días houbo eleccións autonómicas aquí en Galicia con maioría absoluta reforzada para o Partido Popular. Cree que entre os milleiros de persoas que hoxe saíron á rúa aquí en Galicia había votantes do Partido Popular? Estou convencido delo, porque as maiorías sociais non coinciden miméticamente cas maiorías políticas. Hai que ter en conta que o 73% dos cidadáns en Galicia, dos que tiñan direito a voto, non votaron ao Partido Popular. Eu creo que aí está a maioría social, pero aí tamén estou convencido nestas movilizacións votantes do Partido Popular que non están de acordo con estas políticas. Unha enquisa que sacaba o CIS, creo que era a semana pasada, decía claramente o 50% dos votantes do Partido Popular non estaban de acordo cas políticas do Partido Popular. Pois moitísimas gracias, José Antonio Gómez, por atendernos despois deste día tan longo. Boa noite. Moitas gracias a vos. Bueno, Gonzalo. Bueno, eu, para retomar un pouco a cuestión, eu creo que unha vez que se falla a convocatoria de folga, eu creo que é positivo que a convocatoria de folga tivera este nivel de seguimento. Creo que é algo positivo para o país. Non creo que eso sexa un símbolo, un sinónimo de preocupación ante estes feitos. É dicir, eu creo que hai unha realidade, incluso como aquí se ten planteado, pode ser unha válvula de escape e de incorporación á vida política ou á vida social daqueles cidadáns que encontran unha forma silenciosa ou unha forma, dende logo, artellada socialmente para conseguir trasladar o seu nivel de desánimo e a súa situación de inquedanza. Eu creo que os sindicatos non fixeron un feito de votar a xente á rúa. Eu creo que máis ben canalizan un descontento político que non é raro, é dicir, incluso os plantexamentos que facía o goberno do Partido Popular hai un ano teñen mudado radicalmente de hai un ano a agora por cuestións da política financiera, por cuestións das políticas, todo está en cambio. En ese escenario, eu creo que unha vez que hai un feito do movimento sindical e dos movimentos sociais, a cidadanía que está nas súas casas sufrindo contencións en cuestións salariais, que están supoñendo retrocesos en cuestións educativas, en cuestións de sanidade, todo ese desánimo que existe é bo que se plasme a través dun mecanismo como unha folga xeral. A alternativa é deixar sin mecanismos socialmente recoñecidos para trasladar esa frustración, esa inquedanza. A partir de aí, que lectura facemos da folga? Simplemente, hai moitas lecturas de como se pode facer. Eu quedaríame, dende logo, con esa chamada de atención ao goberno de que as cousas non poden seguir por este rumbo. Hai marxe de actuación?
vai cambiar a folla de ruta. Para que sirve esta folga? Pódense convocar moitas máis folgas. Bueno, pois todas son cuestións que van de outro caralho. ¿Creéis, vamos a tener tiempo en el transcurso de la noche a cero, pero ¿creéis realmente que el gobierno tiene algún margen para hacer las cosas de otra manera? Algún margen sempre hai. Poñen hoxe os sindicatos un bo exemplo. Ata hai unhas semanas o tema dos desahucios era un tema intocable. Non se podía modificar a lei hipotecaria, non se podía modificar tal. Isto estaba establecido. De repente tivo que haber, por unha banda, un suceso tan terrible como o que aqueceu cunha persoa que iba a ser desahuciada. E segundo, tamén, unha chamada de atención como esta folga sobre o goberno, que se contra de repente que tenga ciudadanía na rúa para ter maior sensibilidade social. Hai outras cuestións... Es que quiero poner un vídeo de Vigo nada más. En el caso de los desahucios, quiero recordar también que hay una llamada de atención también que viene desde la propia Unión Europea, que es la que dice que la ley hipotecaria española tiene cuestiones que son ilegales, con lo cual el gobierno puede aferrarse a algo que constituye una singularidad dentro de Europa. Hay otro lo dejo encima de la mesa. Me encanta que polemicemos sobre esto. Es el tema del déficit, ¿no? La Unión Europea decía, guiado por Angela Merkel al principio, ¿no? Estaba diciendo al principio que no era aceptable otra cosa que un 3% de déficit. Eso ha cambiado, y no solo ha cambiado, sino últimamente la Unión Europea ha cambiado el discurso, empezando poco a poco a decir que realmente estas políticas de austeridad, pensadas como habían estado pensadas al principio, están ahogando la ciudadanía en varios países y la economía, y que no es posible. Claro, las cosas se pueden cambiar. Visitando escenarios, que tenemos muchas imágenes que compartir con ustedes. Se trata también de recuperar un poco el ambiente que se vivió en estas últimas horas aquí en Galicia, los sonidos, las imágenes, los olores. De momento no podemos, pero algún día lo conseguiremos también. Nos vamos primero a Vigo, que como parece que ha quedado ya en manifiesto, pudo ser un poco el corazón hoy de esta huelga general. Pancartas, pitidos, gritos e indignación. Por como estoy tan indignada, voy a decirte algo y después me voy a sentir incómoda. Mucha indignación. Porque esto creo que no tiene solución ni quieren solucionarlo. La manifestación central en apoyo a la huelga general nos dejó en Vigo imágenes sorprendentes. Verjas cerradas y ni rastro de actividad comercial. En su lugar, una interminable marea humana colapsó el centro de la ciudad. En ella, multitud de historias personales. Estoy buscando trabajo, no sale trabajo por ningún lado. La familia más directa está en el paro. En mi clase este año tenemos la clase súper apretada. Todas con un mismo objetivo. Es que el gobierno que te haga caso, que te miren, que te escuchen. Que es lo poco que nos queda ya por hacer. Esta vez los sindicatos apostaron por abarrotar la Gran Vía y finalizar el recorrido en Plaza América para acoger así al mayor número posible de asistentes, pero incluso este entorno se quedó corto para las miles de personas que salieron a protestar, 125.000 según la policía y 150.000 según los sindicatos. O nivel de seguimento da folga está a nivel do 29 de marzo, incluso superior. Aquí tamén hai autónomos, aquí tamén hai pequenos comerciantes, aquí están os pensionistas, aquí están os xóvenes. Non é posible seguir nesta senda. Esta senda nos condena a todos a miseria. Acompañando al alcalde de la ciudad estaba Pachi Vázquez, quien reiteró el apoyo de los socialistas a la cita. Ahora hai que tratar de que os gobernos vexan que teñen que cambiar as súas políticas e tirar hacia políticas de crecemento, crear emprego e, sobre todo, respetar a política social. Multitudinaria concentración marcada también por la tranquilidad. Bueno, Vigo, donde tenía lugar la manifestación central, enseguida vamos a irnos a pasar la noche, un ratito de noche a Vigo, porque estábamos muy interesados en qué pasaba con Citroën y con todo el puerto de Vigo, que tiene una especial actividad, un poco apelando a ese espíritu un poco diferente que tiene Vigo dentro de la conformación social de las diferentes ciudades gallegas. Antes, casi última hora, Barcelona, imágenes de incidentes, estamos pendientes también de Madrid, pero en Barcelona ha habido incidentes violentos. La marcha en principio transcurrió sin incidentes hasta las 8 de la tarde aproximadamente, pero en ese instante un grupo de manifestantes violentos empezó a lanzar objetos a los mozos en la vía Layetana y quemaron 2 coches de la Policía Nacional frente a la Jefatura Superior. Los agentes autonómicos respondieron con cargas. Durante los incidentes se han quemado 2 coches del Cuerpo Nacional de Policía justo delante de la Jefatura Superior, y por otro lado un agente de la Brimo ha sido atropellado por sus propios compañeros y lo han tenido que trasladar a urgencias al Hospital Clínica. Además, algunos de los radicales han roto algunos de los cristales del Palau de la Música y han hecho destrozos en esta zona de la ciudad. Barcelona, una ciudad que siempre acaba saltando a las primeras de los periódicos, a las aperturas de los telediarios, porque sí que hay un grupo de personas que coinciden además, independientemente de cuál sea el motivo, con determinado tipo de protestas o con determinado acento en las protestas. Coincide cuando gana o pierde el Barça, cuando hay manifestaciones de educación, etcétera, etcétera. Ignacio.
Adina decía antes que la señora Merkel ha ido rebajando sus pretensiones de... La Unión Europea, ella no sé si tanto. No, yo diría la señora Merkel, porque la señora Merkel además lo que está haciendo es invadiendo territorios de manera económica, ¿no? Que es una forma también pues, muy interesante de ir invadiendo sin necesidad de hacer otro tipo de movimientos. Bueno, sí, la Unión Europea ha rebajado sus pretensiones, pero en definitiva en el año 2014 hay que cumplir con el déficit y además lo que le han dicho hoy al Gobierno es explíqueme usted cómo va a llegar con estos presupuestos que usted ha presentado. Con lo cual, pues yo creo que me da lo mismo que sea 6 meses que a 2 años. Es decir, la agonía es un poquito más larga, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego, por otra parte, en cuanto al tema de las hipotecas famosas y de los desahucios, yo creo que la izquierda, como he dicho antes, ha tenido muy poco músculo político para hacer que esto se hubiera denunciado muchísimo antes y que ha tenido que ser un tribunal europeo... Perdona que te interrumpa, Ignacio. En el mes de marzo, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presentó una iniciativa parlamentaria el bloque que fue votada contra por el Partido Socialista el Bloque Nacionalista Galego, y creo que fue otro partido que fue Izquierda Unida, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Bien, efectivamente, es decir, esto, claro, pero esto fue así. Pero la izquierda mayoritaria, el Partido Socialista, por ejemplo... No, digo, abundando en tu tesis, que el Partido Socialista votó en contra de esa... Efectivamente, es decir, votó en contra de esto. ¿Y qué pasa? Que la izquierda evidentemente ha tenido muy poco músculo político en este sentido. No han estado a la altura de las circunstancias, pero no solamente la izquierda, sino también incluso, más diría, los sindicatos. Y esto evidentemente crea desafección en la ciudadanía. Porque lo que sí que es evidente es que la izquierda no puede decir absolutamente nada cuando durante el gobierno de Zapatero aquí hubo 300.000 desahucios y no pasó nada. Roberto. No, yo la verdad es que diríamos que hay 2 niveles, ¿no?, de debate. Uno es el debate en el campo de la retórica, en donde se puede decir cualquier cosa. Entonces, en el campo de la retórica no estoy obviamente polemizando contigo, está claro, estoy más bien polemizando con algunas de las, ahora lo diré, con algunas de las declaraciones que veíamos en los vídeos, ¿no? Hay un campo que es el de la retórica, donde cabe decir cualquier cosa. Entonces se puede decir cualquier cosa, y es igual porque en el campo de la retórica pues no hay más leyes que las propias leyes de la retórica, ni siquiera hay la ley de la verdad, ¿no? No sé quién ha sido el que ha hablado de que hay que acabar con estas políticas de ajuste fiscal compulsivo. Bueno, esto... Uno de los representantes sindicales, creo que secretario de UGT. Sí, bueno... Yo no soy un conservador, y si fuese un conservador, pues claro, yo entiendo que alguien podría decir, hombre, es que usted está en contra de que haya Estado social, de que haya prestaciones sociales. No, yo me he definido desde hace muchos años como un socialdemócrata. Soy favorable al estado de bienestar, al reparto social, a la solidaridad interpersonal a través del mecanismo fiscal, etcétera, etcétera. Hombre, no se puede decir que ha sido la política de ajuste fiscal compulsivo que se lleva practicando desde hace, ¿cuánto?, 10 meses, la que ha conducido a la situación en la que estamos. Porque el gran crecimiento del desempleo en España se produce durante los años 2007 a 2010, entonces, entre los años 2007 a 2010, en que se practica una política contraria al ajuste fiscal compulsivo, una política de expansión. Y es la política expansiva, que en condiciones normales es la que defendería cualquier socialdemócrata digno de ese nombre, la que conduce al país a una catástrofe sin precedentes. Es decir, es el no haber sido capaces de afrontar la crisis en su momento, y esto es algo sobre lo que hay un acuerdo prácticamente unánime, lo que nos ha conducido a la situación. El paro no crece ahora, el paro sigue creciendo ahora, en dosis lógicamente mucho más pequeñas porque hay tantos parados que no puede seguir creciendo igual. Pero ha crecido de una manera brutal a razón de 800.000 o 900.000 parados al año cuando se estaba practicando una política expansiva, una política de gasto. Entonces, dejémonos de historia, o sea, en el terreno de la retórica podemos decir cualquier cosa, pero es mentira, eso es mentira, sencillamente no es cierto, no es verdad que esto haya sido así. Y, pero Roberto... acabo ya. Fijar como hoja de ruta el que el gobierno tiene que escuchar y que hay que hacer un cambio radical de la política. Bueno, muy bien, el gobierno tiene que escuchar, esto es absolutamente obvio, yo creo, y lo he dicho yo antes de que lo haya dicho el sindicalista de UGT, yo creo que la imagen del presidente del gobierno con esa permanente sonrisa, que a mí me recuerda un poco a Zapatero, cuando se reía sin saber muy bien de qué se reía. ¿De qué se ríe usted? O sea, ¿por qué está usted tan contento, señor presidente? Un presidente que tiene un país en paro un día no debe estar contento. No parece que ese sea el gesto que se espera del presidente del gobierno, que entre con cara de coña, si se me permite la expresión coloquial, en el Congreso diciendo que hable el ministro de Economía, que yo no tengo nada que decir sobre esto cuando es el presidente del gobierno. Pero claro, hombre,
El gobierno escuchará porque no le queda más remedio. Un cambio radical de políticas. ¿Hacia qué políticas? Hacia políticas de gasto. Es decir, podemos hacer políticas... Porque este es el debate del que hay que hablar. Podemos hacer políticas de gasto cuando estamos pagando el dinero al 6%. Es decir, podemos hacer políticas distintas. Porque si podemos hacer políticas distintas, yo quiero que se hagan políticas distintas. Yo quiero que esto no se recorte en prestaciones sociales, yo quiero que no se recorten prestaciones sanitarias, estoy en contra, si es posible, de que no se ponga el euro por receta. Lo que yo quiero que alguien me diga es si esto es posible hacerlo. Es decir, si con el margen de maniobra que tenemos, no solo exterior, sino interior, tal y como está la situación política española, es posible. Porque si no es posible, estamos conduciendo a los ciudadanos a un callejón sin salida. Les estamos mintiendo y los estamos conduciendo a un callejón sin salida, que lejos de pacificar la situación, crispará la situación cada día más. Hoy esto hace el roto una viñeta, esto que es absolutamente genial. Dice, estamos viviendo una situación paradójica, cada vez debemos hacer más esfuerzo para obtener menos. Bueno, este es la hoja de ruta que puede acabar siendo la hoja de ruta sindical. Cada vez más esfuerzo para obtener menos, porque el gobierno no va a cambiar su política. ¿Cómo va a cambiar su política? Bueno, yo creo que hay que contextualizar todo el momento histórico en el que vivimos. Y todos los momentos históricos necesitan de tiempo para ver cómo se producen los procesos de cambio. Y los momentos históricos de cambio necesitan también de fuerzas motrices que impliquen esos cambios. Y en ese proceso histórico, derivado de una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas, estamos viviendo también en Europa. Y para movilizar los procesos de cambio en Europa y en cada uno de los estados, especialmente en aquellos con mayores dificultades como España, es necesario que haya dinámicas de cambio. Y los movimientos de los ciudadanos, como los que hoy se han producido en las calles, son dinámicas de cambio que puedan impulsar una serie de modificaciones en las instituciones que nos permitan abrir una nueva etapa de gobernanza en Europa y en cada uno de los países. Y por lo tanto, en el corto plazo, yo puedo entender que... Gonzalo. Sí, voy a ir concretando. Déjame, has hecho un análisis de muy largo plazo. Y además, algunas de las cuestiones que he planteado, yo no las comparto, ¿no? Por ejemplo, no es cierto que el mayor problema de la economía española haya sido la política expansiva del 2007 al 2010. Y además, tú lo vas a compartir conmigo. El problema viene de mucho más atrás. No he dicho eso. No he dicho que haya sido... Lo que he dicho es que la política expansiva del 2007 al 2010 lleva un desastre. No he dicho eso. Yo creo que textualmente. No, he dicho que el paro crece... El gran volumen de crecimiento del paro se produce con una política expansiva, eso es lo que he dicho. Y lo ¿Es que quiero cierto decir, o no es cierto? Pero no es cierto que la causa, no es cierto que la causa, que es lo que has planteado, no es cierto que la causa del crecimiento del paro venga dado por una política expansiva, ni mucho menos. No he dicho eso, es que no he dicho que eso sea la causa, he dicho que con una política expansiva crece el paro de una manera brutal. No, si en todo caso, si lo que me estás diciendo es que coexisten dos procesos y que no existe causalidad entre ellos ni ningún tipo de interacción, el argumento puede ser o no constatable, pero no tiene ningún tipo de interés. Es decir, lo que necesitamos es causas de causalidad. Si tiene interés, ¿cómo no va a tener interés? No, pero me refiero, si tú me estás diciendo casualmente el gobierno hacía políticas expansivas y a la vez casualmente crecía el empleo, lo que estoy diciendo es que el problema de la economía española no viene dada por las políticas expansivas de 2007 al 2010. Es un problema de fondo, de estructura, de falta de productividad, de una burbuja inmobiliaria, de una serie de causas endémicas mucho más graves que se simplemente cuestiones. Ahora, yo tengo un argumento al contrario, porque yo sí tengo claro una cuestión. Y es una, hemos hablado de muchas cosas y el planteamiento es un planteamiento de largo plazo. Y dices, ¿hay posibilidad de cambio en el gobierno? De algunas cuestiones sí y de otras no. Por eso esta huelga también tenía un planteamiento de máximo interés, que es la dimensión europea. Que es la dimensión de decir también a los centros de decisión en la Unión Europea que hay parte de la ciudadanía que está diciendo no. Y que evidentemente algunos se interpretarán como una falta de estabilidad o de problemas en la economía del país, pero que también los dirigentes de la Unión Europea, también la canciller Merkel hoy, cuando ve los dosieres de prensa, sabe constantemente que en España hay una brecha a la que no se puede llegar y que los ciudadanos pueden llegar hasta un cierto límite. Y eso conviene también para marcar la agenda política de la Unión Europea. ¿Ha servido de algo las imágenes que antes de que se sucedieran en España vimos en Grecia para modificar algo la sensibilidad de los que toman las decisiones en la Unión Europea? Yo creo que sí. En cuestión, no con el suficiente grado como para modificar radicalmente lo que queremos, pero sí con el grado de estar modificando, por ejemplo, en el caso de Grecia, no creo que sea una solución, pero claro que han cambiado cosas, cada 6 meses han estado cambiando los plazos y los márgenes de actuación que le ha dado la Troika a Grecia para cumplir con sus ajustes. Pero no por las movilizaciones, hombre. También. No por las movilizaciones, sino porque el país hubiera entrado en quiebra, hombre. No, por dos cuestiones. Porque el país ha entrado en quiebra, por eso por distintas cuestiones. No es cierto eso, no es cierto. Es decir, por una cuestión de que hay un límite a los gobernantes nacionales que no pueden pasar y que por lo tanto para llegar a la quiebra te ponen una brecha de acción al policy making.
Y por lo tanto, en esa línea de acción, la Troika, la Unión Europea también sabe, hay un límite y una ciudadanía. Y hay una voz de ciudadanos que llegan. Yo hablaba del proceso en largo plazo. Yo creo que sí es importante que los ciudadanos empiecen a manifestar este tipo de cuestiones, porque en los centros de decisión y en Alemania también tiene que constar en este nivel de situación. Y lo que sí tengo claro es que es cierto que hay muchas limitaciones para la política de acción de un gobierno nacional, yo no las niego. Y yo, a lo mejor, yo hoy he secundado la huelga, estoy aquí en servicios mínimos, porque creo que es importante hablar de la huelga y también defender la perspectiva en un día como hoy de aquellos que hemos secundado la huelga y hemos ido a las manifestaciones, y a lo mejor hay muchos de los argumentos que existen en una diversidad tan amplia de 9 millones que la han secundado los manifestantes, que hay gente que pide un referéndum para no sé qué, hay gente que plantea tal, ahí hay una... Yo lo que sí me quedaría es que el conjunto de los ciudadanos que han acudido a las manifestaciones a la huelga tienen claro que no, con lo que tú planteabas, que no quieren una línea de recortes y que esto tiene un límite. Y en un país como este, en el cual... Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, no es nada raro que si no sale ahora la gente a la calle, ¿cuándo va a salir? Y lo que sí tengo claro sobre la política, es decir, esto es un plano social, ahora hay que ver cómo lo trasladamos a la clase política y a las soluciones políticas. Hay soluciones, yo simplemente un argumento, pero vamos a tener tiempo quiero dar una pincelada sobre las políticas españolas. Lo que sí también empezamos a saber con claridad es que con las políticas de austeridad no logramos el crecimiento. Y eso sí es algo que la evidencia nos está demostrando en los distintos países de la Unión. Y entonces, ¿qué es lo que debemos decir? Al final, yo lo que quiero plantear es, ¿cuál es el problema? Que la Unión Europea tiene una estructura de gobernanza que limita las posibilidades de política de expansión en los distintos Estados miembros. Y justamente para que esto pueda empezar a cambiar en muchos cauces, es necesario que haya movimientos y movilización a las distintas esferas, en la social, en la de los gobernantes políticos y también en la propia estructura de instituciones. Tenemos que hacer un corte. Rápidamente, es que tenemos que hacer... A ver, aclara y nos vamos corriendo a publicidad. Solo una cosa, para que quede constancia. ¿Qué relación existe entre las políticas expansivas y el crecimiento del desempleo? No son dos realidades que se producen, no. La relación es clara. No es esto la política expansiva lo que provoca la crisis, es perfectamente evidente. Pero cuando el gobierno llega a constatar que hay crisis y se dejan ya de aquellas chorradas de que aquello nos iba a tocar de manera tangencial, etcétera, y aceptan que hay crisis, se aplica la receta por el libro, se dice política expansiva. Y esa es la relación. Y con la política expansiva se dispara el paro de una manera... El argumento es que se dispara el paro de una política. La diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos es que cuando la última administración Bush y en dos programas la administración Obama aplica políticas de expansión, permiten evitar que la caída de la grande recesión que hemos estado viviendo desde 2008 no se haya convertido en una caída con los niveles de decrecimiento que hubo en la Gran Depresión de los años 30. Es decir, la política expansiva ha funcionado para ajustar y permitir que la crisis no hubiera todavía sido más profunda. No, la política expansiva solo sirvió para hacer frente a la crisis bancaria y evitar la política de gasto solo sirvió para hacer frente a la crisis bancaria que se hizo frente tarde, mal y y para que el desplome y para que no entrásemos en un círculo vicioso todavía mayor de desplome del consumo privado. Pero Roberto, que estemos muy mal no evita argumentar y justificar con datos empíricos, y hay unos trabajos de Kevin O'Rourke y Timothy Halton que lo demuestran empíricamente, que la situación podría haber sido mucho más perversa una vez que se produce el desastre de Lehman Brothers y se desploma todo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de juicia, apasionante debate de fondo de lo que está sucediendo en España, muy interesante también esas paradojas que se están poniendo encima de la mesa y que tiene que ver con el hecho de cómo votan los ciudadanos cuando son convocados a las urnas y cómo salen a la calle para protestar contra las políticas que aplican esos gobiernos a los que han votado. A la vuelta de publicidad seguiremos hablando de este especial, sobre el 14 de noviembre.